¿Qué debemos hacer cuando me piden reescribirlo de esta forma? Recuerden que en sí es ir haciendo la división, como se hace cuando estamos con números. El único detalle es que ahora que tenemos variables, necesitamos que esté ordenado y necesitamos que esté completo. Entonces, cuando yo ponga la división, ¿cómo voy a escribir el dividendo? ¿Cómo tengo que acomodar este? Es en orden, ¿no? Cambiando el 2 y el X. Exactamente. ¿Y qué tengo que hacer en el denominador? Poner el 5x a la 2, el menos 5x a la 2 primero, ¿no? Ajá, luego el 2x. Y aquí, si yo quisiera, puedo completar con 0. Porque vean que no hay número solito, ¿verdad? Al final ese en particular no nos afecta, pero si por ejemplo faltara el lineal, sí sería necesario completar con 0, ¿verdad? Ok, ahora, la idea es en división polinomial siempre comparar el primer término con el primer término. Yo tengo que buscar un número por el cual puedo multiplicar para que me dé este de aquí. Entonces, ¿por cuál número puedo multiplicar el menos 5x a la 2? 3. Por 3. Si yo no lo veo, porque bueno, en este todavía pues es con un número entero, pero si yo no lo veo, yo siempre puedo hacer la división, tomar el menos 15x a la 2 y explícitamente dividirlo con 5x a la 2. Y aquí estos dos se van, y menos 15 dividido entre menos 5, pues nos da 3. Entonces, esta es otra forma de ir averiguando ese cociente. Entonces, lo que pasa es que ese 3 me va a multiplicar a todos mis términos. Entonces va a quedar menos 15x a la 2 más 6x y 3 por 0, pues da 0. ¿Y aquí qué es lo que hay que hacer? Restar. Restar. Eso es muy importante. Recuerden que en la división lo que hacemos es una resta. Entonces, como yo tengo varios términos, al restar me cambia todos los signos. Entonces, ese paso es muy importante. Tener mucho cuidado. Estos dos siempre tienen que anularse. Si no se anulan, es porque hay algo mal. Hay que devolverse. Luego, x menos 6x menos 5x y 2 menos 0, pues me da 2. Ahora bien, ¿cómo sé yo si debo de seguir o si ya terminé? Porque ningún número multiplicado por menos 5x2 da menos 5x. Exactamente. Vean que esto era de grado 2 y ya este me está dando de grado 1. Entonces ya no puedo seguir multiplicando porque no voy a lograr reducirla de grado. Entonces, yo termino cuando el exponente del residuo es menor al exponente del divisor. Porque ya no puedo multiplicar el menos 5x a la 2 para que me dé menos 5x. Entonces, ahí terminó el ejercicio. Si aún el residuo, por ejemplo, fuera de grado 2, pues yo tengo que volver a tomar este primero y compararlo con este primero y volver a hacer otra división. Pero bueno, en este caso terminamos. Entonces, eso quiere decir que la función g de x se puede ver como el cociente más el residuo dividido por el divisor.
siempre tengo que llegar a la solución, ¿verdad? Final. Entonces, esa sería la reescritura de la función g de x. Ahora, adicionalmente, en el video se trabajaba que a veces cuando hacemos la división polinomial se logra evidenciar si la función tiene asíntota. En cálculo ya ustedes van a ver más a profundidad cómo ver eso de las asíntotas usando límites. Por ahorita, la división polinomial pues es una herramienta como para poder visualizarlo. Entonces, es un poco más intuitivo, pero ya en cálculo ustedes lo van a demostrar. ¿Qué es lo que pasa? Que si en la división polinomial ustedes tienen grado 3 sobre un grado 3, por ejemplo, si son del mismo exponente, cuando uno hace la división, como en este caso, ¿verdad? Que era grado 2 y grado 2, vean que el cociente nada más quedó como un número. Y siempre que sean del mismo grado, yo solamente voy a poder hacer la división una vez y va a ser con un número. Entonces, siempre que, ay, yo no sé por qué estoy poniendo exponente siempre, es de exponente. Siempre que sean del mismo exponente, les va a dar entonces el cociente con un número. Y si fuera la diferencia de un grado, por ejemplo, grado 5 dividido por un grado 4, la diferencia de un grado, entonces cuando uno saque el cociente va a quedar como, no solo un número, porque yo voy a poder hacer la división 2 veces. Entonces me va a quedar normalmente como un número por x más otro número. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la teoría lo que nos dice es que si tenían el mismo grado, y igual ese cociente, que sería un número, es una asíntota horizontal. O sea, si tienen el mismo exponente, me va a quedar una asíntota horizontal y sería y igual el número del cociente, siempre. Y si la diferencia es de un grado, vean que esto se parece a la forma de la recta, de la asíntota oblicua. Entonces, en este caso, y igual este cociente sería más bien una asíntota oblicua. Me piden reescribir la función n de x por medio de fracciones parciales. Entonces, ¿cuál era el paso número 1 en fracciones parciales? Aquí es importante tener la ficha, ¿verdad? Que en teoría tuvimos que hacer, o los apuntes que hicimos de los pasos, y la tabla para hacer fracciones parciales. Factorizar Factorizar el denominador. el denominador. Entonces, sí, porque el numerador no me afecta en nada, porque recuerda que al final más bien tenemos que montar un sistema y la idea es que el numerador esté desarrollado para ir agarrando cada una por separado. ¿Cómo factorizamos esa cúbica, chicos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? División sintética. Podemos hacer división sintética. Como es cúbica, podemos ver los ceros de una vez. ¿Quién me dice cuáles son los ceros de ese? Necesito que todos estén con la calcu porque la idea justamente es revisar que podamos hacer esto también con la calcu. Dime. Bueno, a mí me di x1, y x2 y x3 Con con los números. imaginario, ¿verdad? Sí, imaginarios. Exactamente. Eso quiere decir que voy a poder factorizar con este y que luego me va a quedar una cuadrática irreductible. Entonces, vamos a factorizar con el 1. 1 menos 1, 2 menos 2.
y voy a dividir con 1 esa cúbica. Entonces, bajamos el 1, 1 por 1 es 1, aquí me da 0, 0 por 1 es 0, aquí da 2 y 2 por 1, 2 y aquí da 0. Eso quiere decir que ¿cómo me va a quedar ese denominador? Si este es un 0, ¿cómo me va a quedar el factor? X menos 1. X menos 1. Y del cociente me va a quedar el otro factor, que ¿quién sería? Sería X a la 2 menos X más 2. Mira que el que va acompañado de X es un 0. Más 2 nada más. Más 2 nada más, el 0 no hace falta ponerlo. ¿Ok? Y vean que ya ustedes saben que, bueno, el 1 era un 0 y los otros dan con imaginario. ¿Por qué? Porque esta cuadrática da con imaginarios, ¿verdad? O sea, ya podemos ver que se va a comportar de esa manera. Entonces, ya hicimos el paso 1, ya factorizamos el denominador. ¿Cuál es el paso número 2? Tengo que identificar qué tipo de denominadores son. El amarillo, ¿qué tipo de denominador es? Lineal. ¿Y el verde? Cuadrática. En ese caso, ese todavía se puede factorizar. Pero acá la cálculo nos había dado con imaginario. Ah, Sería sí. irreductible. Exactamente. Igual, aquí la pueden volver a probar, ¿verdad? Y ven que da cuadrática irreductible, justamente. Y acá voy a hacer una pequeña observación porque sucede muchísimo que confunden lineales repetidas con cuadráticas irreductibles. Entonces quiero hacer como esa observación un pequeño momento. Recordar que x a la 2 más 2 es diferente a tener x más 2 a la 2. Son dos cosas distintas. Lo que pasa aquí es que yo tengo que ver lo que está dentro del paréntesis. Entonces, lo que está dentro del paréntesis, aquí es una cuadrática y yo de hecho la puedo meter en mode 5.3 y ver que me da con imaginarios. Cada vez que les dé con imaginarios es porque es cuadrática irreductible. Pero vean que si yo me concentro en el paréntesis segundo, yo eso no lo puedo meter en mode 5.3 porque es una lineal. Es x más 2 nada más. Entonces, si yo dentro del paréntesis tengo x lineales, tengo que ver que esto es una lineal repetida 2 veces. Que yo podría desarrollarla. Yo podría aplicar esta primer fórmula notable, x más 2 por x más 2. Pero luego tendría que volver a factorizar porque el paso número es factorizar. Tengo que poder ver que más bien ahí ya me la están dando factorizada. Entonces, póngalo ahí bien en grande, cuidado, no, tratar de no enredar esas dos cosas. E igual, cuando estén haciendo ejercicios, me pueden preguntar si la primera separación que hicieron estaba bien, para que cualquier cosa podamos corregir desde un inicio y no al puro final, ¿verdad? Después de haber hecho mucho proceso. Ok, entonces ya identificamos que nuestros denominadores son una lineal y una cuadrática irreductible. ¿Cuántos factores tengo en mi denominador? 4. No, 2. 2. Los factores son las expresiones que se estén multiplicando. Entonces solo tengo el amarillo y el verde. El verde pues es solo uno porque no lo pude separar. Eso quiere decir que lo vamos a separar en dos fracciones. Siempre la cantidad de factores me dice la cantidad de fracciones en cuanto lo voy a Profe, en separar. este caso el x a la 2 no se separa. Y cuando hay, que a veces ponen x y luego x a la 2.
En este La caso no. diferencia, no, porque es justamente esto que les estoy poniendo aquí en rojo, la nota. Cuando es cuadrática y reductible, tengo que verlo como un solo factor. Cuando son lineales repetidas, por ejemplo aquí que tiene exponente 2, aquí sería 2 factores. Ah, ok. Bueno, Entonces, justamente tener mucho cuidado con eso, porque, repito, es una de las cosas que más se les enreda. O sea, con lo que uno ha visto, normalmente justo ese es el detalle que fallan a veces. Entonces, poder ver la cuadrática irreductible como un único objeto, y si es lineal repetida, entonces ahí sí hacemos lo que acabas de decir, de ir completando hasta el exponente más alto, como en el video, ¿verdad? Entonces, nos van a quedar dos fracciones, la primera con x menos 1 y la segunda con el x a la 2 más 2. Que si fuera una línea repetida, pues tengo que completar hasta el exponente más alto, pero como es cuadrática y reductible, tengo que verla como un solo objeto. Ahora, ¿qué numeradores van a llevar esas dos? ¿Qué le pongo al x menos 1 arriba? Ah, no. A. ¿Y al x a la 2 más 2? Era bx más c, creo. Exactamente. Bueno, ustedes pueden ponerle cualquier letra, ¿verdad? Normalmente uno usa el orden del abecedario para no perder tiempo. Entonces, esto es muy importante. Esto es justamente la tabla, ¿verdad? Si yo identifiqué que era lineal, en el numerador va a llevar números constantes. Y si el denominador era cuadrático y reductible, en el numerador tengo que completar con lineales. ¿Ok? ¿Qué paso sigue? sumar fracciones y homogeneizar. Exactamente. Entonces, acá pues hay una gran ventaja y es que el denominador común yo ya sé que es este. No hace falta que lo saque. O sea, siempre el denominador va a ser el mismo que me daban originalmente, bueno, ya factorizado, porque yo necesito que la igualdad se cumpla. Entonces, acá hay una ventaja, que ya yo sé que este es el denominador común. Ahora, bajo el A, ¿qué le hace falta a la fracción del A para completar el nuevo denominador? El x2 más 2, ¿no? Exactamente. Recuerden que si eso les cuesta, ¿verdad? Que eso apenas lo vimos la semana pasada. También estaba el algoritmo de dividir y multiplicar, ¿verdad? Que yo puedo tomar el x menos 1 por el x a la 2 más 2 y dividirlo por el x menos 1. Estos dos se anulan y luego multiplico por el a. Entonces vean que fue lo que obtuvimos aquí. Cualquiera de las dos formas perfectamente válido. Ahora, bajo el bx más c. Este es importante ponerlo entre paréntesis porque son dos términos. ¿Y qué le hacía falta a la fracción del bx más c? El x menos 1. El x menos 1. De igual forma, puedo dividir y multiplicar y me quedaría esa expresión, ¿verdad? Ahora, ¿qué paso sigue? Resolver el numerador. Resolver ese numerador. Yo puedo distribuir el a, puedo distribuir el b y puedo distribuir el c. Entonces nos va a quedar ax a la 2 más 2a más bx a la 2. Vean aquí la importancia de este paréntesis, ¿verdad? Porque tengo que distribuir menos bx más cx menos c. Todo eso dividido por x menos 1 por x a la 2 más 2. Ahora, ¿qué seguiría? Profe, perdón, una consulta. Ahí donde usted puso bx a la 2 menos bx, es porque hay que poner como las letras en orden, porque ahí iría el c, digamos, pero se pone al final. Eh, Depende de cómo haga la distribución, ¿no? O sea, podría quedarte bx más x y luego el menos bx menos c. Eso no te afecta en nada.
Sí, digamos, es que lo que yo normalmente hago es el primer paréntesis, completamente el paréntesis, lo distribuyo con X y luego lo distribuyo con -1, digamos. No te afecta Estaría en como nada. malo, No, no, ¿no? no. Está perfecto. O sea, cualquiera de las dos formas va a dar lo mismo. Nada más coordenado diferente y no te afecta. Ok, ahora, ¿qué sigue? Profe, no es igualar el 2x a la 2 más 6x más 16, igualarlo a x a la 2 y eso arriba el numerador. Ajá, exactamente. Vean que nosotros llevamos puras igualdades. O sea, la expresión n de x que teníamos originalmente es igual a lo que acabamos de encontrar. O sea, en realidad nosotros tenemos que 2x a la 2 más 6x más 16 dividido por x menos 1 por x a la 2 más 2 es igual a esto. ¿Por qué? Porque vamos con puras igualdades. La gran ventaja es que ya los denominadores son idénticos. Entonces, por ejemplo, yo podría pasar este a multiplicar y se anularía con el de abajo. Entonces, por eso es que uno nada más iguala los numeradores, porque los denominadores ya son idénticos. Entonces, por eso es que ya uno empieza a ignorar ese denominador. Y me queda una igualdad de polinomios. Tengo que esta cuadrática debe de ser igual a esta cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenga x a la 2 de un lado, para que la igualdad se cumpla, tiene que ser igual a lo que está con x a la 2 al otro lado. Lo que está con x igual a lo que está con x y los números que no tengan variable tienen que ser los mismos. Entonces montamos un sistema de ecuaciones. Vamos a comparar las expresiones que tienen x a la 2, las expresiones que tienen x y los números solitos. Si el grado más alto fuera a la 4, entonces habría que compararlos a la 4, los a la 3, los a la 2, etc. Si hace falta alguno, completo con 0 también. Entonces, vamos a ver, del primer lado del igual tenemos un 2 acompañando al x a la 2. Del segundo lado del igual tendríamos el a más b. Entonces ahí tendría mi primera ecuación. 2 es igual a a más b. Y de igual forma voy a ir haciendo con las otras. Entonces 6, que es lo que tiene x, tiene que ser igual a lo que tiene x, que sería menos b más c. Entonces 6 es igual a menos b más c. Y finalmente, lo que no tenga variable. Entonces, el ir marcando con colores me facilita ese, porque entonces yo ya agarro lo que me sobró, ¿verdad? Me va a quedar que 16 tiene que ser igual a 2a menos c. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones. Tengo 3 ecuaciones. Y tengo 3 variables, que es lo que quiero averiguar, el a, el b y el c. Si yo trabajo con la primera ecuación, ¿qué número acompaña a la A? 1, ¿A la B 1, y a la C? 2, No, 0. 0 porque no hay Sí. C. ¿Y el número solito? Ahora sí, 2. 2. La segunda ecuación, ¿cómo la completamos? 0, Ajá, 1 menos uno 1, ¿verdad? y 1 y 6. Ok, y la tercera, 2 es 0 y menos 1 y 16. ok. Y ahí les debería de dar entonces que el A vale 8, que el B vale 6, menos 6, y que el C vale 0. Revisen a ver si les da bien, chicos. Sí, Directamente con la calco, entonces vamos a tener que n de x es 8 sobre x menos 1, que era a sobre x menos 1, más bx más c
sobre el x a la 2 más 2, que si yo quiero este 0 no hace falta que lo ponga. Entonces lo podría ver como n de x igual 8 sobre x menos 1 más menos 6 sobre x a la 2 más 2. De hecho, el menos hasta se lo puedo poner adelante porque es solo una. Entonces ahí tendríamos la solución. Repito, perfectamente válido que lo hagamos así, pero vamos a recordar cómo se hace a mano, ¿verdad? Si yo lo hiciera a mano, pues tenemos 3 ecuaciones, 3 variables, y lo que vamos a ir haciendo es despejar en una, sustituir en otra, despejar en una, sustituir en otra. Si yo uso la ecuación número 1, ya no la vuelvo a utilizar más adelante. Entonces, ¿cuál variable, o primero que todo, cuál de las primeras 3 ecuaciones se ve más sencilla? La primera. La primera, por ejemplo. O sea, tiene menos cosas, ¿verdad? Profe, ¿por qué el 6 no lleva X? Porque en el sistema, ¿te refieres a este 6 de aquí? Ya no hace falta poner la variable. Yo lo que hago es igualar nada más los números. Profe, yo creo que se refiere a la ecuación, sí, a la final. Sí, no, me hizo falta. Gracias, gracias. Sí, me había hecho falta ahí esa X. Perfecto. Ok. Qué dicha que te diste cuenta. Vamos a despejar en la primera. Entonces, despejamos en la ecuación 1. Da igual si quieren despejar la A o la B. Es indiferente. ¿Por qué? Porque normalmente si hay una multiplicación por un número, sería mejor no despejar esa porque luego voy a tener que pasar el número a dividir. Pero aquí es A y B solitos, entonces da igual, nada más que lo único que cambia es un poco el orden del sistema, pero es lo mismo, cualquiera de las dos que yo despeje. Entonces, por ejemplo, despejemos la B. Nos va a quedar entonces que 2 menos A es igual a B. Ya despejamos. Ahora lo que vamos a hacer es, ese resultado que acabamos de obtener, lo vamos a sustituir. ¿En cuál de las otras 2 ecuaciones creen que podemos sustituir esa B que acabamos de despejar? Ya usé la 1, me queda la 2 y la 3. En la 2, profe. En la 2. Vean que en la 3 no hay B. Entonces, de hecho, tiene que ser en la 2, que es la que tiene eso. Entonces, la 2 decía 6 es igual a menos B más C. Pero esa B la puedo cambiar por lo que vale B. Entonces, me va a quedar 6 igual a menos 2 menos A más C. Siempre es importante el paréntesis porque recuerden que ese menos me va a cambiar signos. Entonces queda que 6 es menos 2A, menos 2 más A más C. Entonces, ya teniendo esto, volvemos a despejar. ¿Cuál de las dos quieren despejar, la A o la C? La A. Despejemos la A, entonces voy a pasar la C a restar. Ok. Y ahí me va a quedar entonces que 8 menos C es igual a A. ¿Ok? Entonces, ya despejamos en una, sustituimos en 2, despejamos, va ahora a sustituir en la que no hemos usado. Vamos a sustituir en 3. Entonces, la ecuación 3 era 16 igual a 2A menos C. Entonces, nosotros acabamos de despejar A
vamos a meter ese valor aquí. Entonces nos va a quedar 16 igual a 2 por lo que valía A menos C. Y ya esto es una ecuación con una única variable. Y aquí yo puedo distribuir. Me va a quedar que 16 es igual a 16 menos 2C menos C. Y ya ahí puedo despejar la C. El 16 puedo pasarlo a restar. 16 menos 16 es igual a menos 2C menos C. Entonces queda que 0 es igual a menos 3C. ¿Y qué puedo hacer con ese menos 3? ¿Por qué 0, Pasarlo al profe? otro lado, ¿no? Es 16 menos 16, ¿verdad? De este 16 que pasamos a restar. Pasa a dividir al otro lado, ¿verdad? 0 entre menos 3 es C. Entonces queda que la C vale 0. No sé, compañera, si viste por qué quedaba igual a 0. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, si yo ya tengo que la C vale 0, con este valor, pues ya puedo devolverme aquí y aquí. Entonces, si la C vale 0 y yo la cambio acá, 8 menos 0 es igual a A, entonces la A vale 8. Y si la A vale 8, me puedo devolver aquí. Y me queda que la B vale menos 6. Y llegamos a la solución que hace rato nos había dado con la calculadora. Y podemos concluir con esta forma, ¿verdad?